Yeah. Un poco. Okay, buenos días a todos. Gracias a Dios por permitir el culto de hoy. Primero, vamos a leer el versículo clave. Lo que está en pantalla, vamos a leer juntos. Entre vosotros no será. Nosotros no será así. Hacerse Vamos a orar. Dios Padre, gracias por permitir el día de hoy, el día de Señor, de verdad, buscando reposo de nuestra alma. Hemos venido aquí, aún virtualmente. Señor, tu Espíritu Santo supera el límite de tiempo y espacio. Señor, nos ayude aún de cada parte del mundo, nos conectamos, entre varias partes nos conectamos. Señor, en espíritu nos ayude a estar unidos y atentos. Señor, y cuida ambiente de cada parte, que no haya mucho ruido, demasiado, y para que podamos escuchar y entender tu palabra. De verdad, Señor, tu Espíritu Santo dirija nuestro corazón para entender cuán grande es servir, cuán grande ejemplo es el servicio de. Así, Señor, nos ayude a ser imitador de su vida y también de verdad nos ayude a ser partícipe en grandeza verdadera. Señor, úsame como tu instrumento. Purifica mi corazón y, Señor, mi alma para poder transmitir el mensaje tuyo, Señor. Que sea exaltado tu nombre entre nosotros. Gracias. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días a todos. Y el pasaje de hoy nos enseña un tema muy interesante. Si yo digo un poco y referencia, el tema principal de hoy no es servir. Entonces, ¿qué es? Vamos a meditar juntos. Es una invitación muy maravillosa. Primera parte, el peso de la gloria. Jesús estaba subiendo a Jerusalén. En el camino, Jesús habló lo que iba a suceder en Jerusalén sobre su padecimiento, muerte y la resurrección. Jesús habló esto la tercera vez. Todos los discípulos, otros discípulos, estaban temblando de pensar en esto. Pero mientras hablaba esto, la cara de Jesús brillaba con una convicción de victoria final. ¡Wow! Entonces la madre de Juan y Jacobo vino con sus hijos, postrando ante Jesús. En el versículo 21 dijo: ordena que en tu reino se sientan estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Su petición no era muy adecuada en este momento, porque Jesús estaba hablando de su muerte y el padecimiento. Pero aclaró que ellos desean ser número 1 y 2 en el reino después de Jesús. ¿Qué dijo Jesús a ella? Leamos parte rojo. Leamos juntos. ¿Ya?
no sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. Jesús no reprendió su petición porque el deseo no era malo, pero ellos eran muy ignorantes sobre el principal del mundo espiritual. Ellos pensaban que si Jesús dice, vení, vení, entonces ellos podrían lograr. No sabían que ellos mismos debían llevar el peso de la gloria. Cada corona tiene su peso, cada gloria su costo. Jesús preguntó, Pastor Nicolás, ¿puede leer parte rojo? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Gracias. Si quiere ser grande, primero debe preparar su corazón para participar en el vaso de Jesús y en su bautismo. Jesús iba a beber del vaso de dolor tan amargo y ser bautizado con una catarata de toda condenación y castigo por muchos. Jesús dijo que esto es el camino de la gloria. Si ellos pueden participar en esto, ellos pueden entrar en la gloria. Jesús preguntó, ¿si puedes hacer esto? ¿Cómo respondieron ellos? Hermano Daniel, ¿cómo respondieron ellos? Por favor, dime. Y ellos dijeron, podemos. Ellos dijeron, podemos. Ellos pensaban que el vaso de Jesús es el vaso de oro del rey, con el mejor vino del mundo. Y el bautismo de Jesús es el bautismo de asignación del rey de Israel, con ropaje de oro. Entonces decían que podremos, si es posible, ya. Ellos no sabían realmente qué significa esto. Sobre la respuesta necia de ellos, ¿qué dijo Jesús? Leamos pido hermano Jan, ¿puede leer el versículo 23? Sí, él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Amén. Jesús bendijo que ellos podrán participar. Esa es una bendición. Jesús bendijo realmente a ellos. Jacobo fue el primer mártir y Juan fue uno de los más sufridos para el Señor, pasando su vejez en la cárcel. Hermanos, ¿quieren ser grandes? Nadie respondió. Amén. Sí, podemos. Sí. Ahora tiene miedo, ¿eh? Pero dijo, amén. ¿Quién dijo? Valiente. ¿Quién es el valiente? Amén. 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 Si desea ser grande en el reino de Dios, vamos a sepamos que debemos... Amén. Amén. Debemos tomar el vaso de Jesús, participar en el bautismo de Jesús. Si desea ser grande, es inevitable. No solo llevar otra cosa, sino de verdad es amargo. Pero esto nos trae un gozo de un crecimiento espiritual. Pero sobre qué gloria, qué tamaño de gloria lograremos, no necesitamos pensar.
mucho, porque Dios Padre nos dará lo justo y lo adecuado. Yo era un joven que no deseaba ser grande. Mi padre, el motto de mi casa era no hacer algo malo, ni hacer algo bueno, más o menos, siempre. En Corea yo ingresé en una universidad de tercer nivel, no era primer nivel. Un día que nevaba mucho, caminando el campus, pensé que, wow, qué frío y triste. Pensaba que mi vida sería así, solitaria y más o menos. Pero cuando encontré a Jesús, Dios me dio un deseo para ser un misionero, para muchas ovejas y para el Señor. Pero era sin saber qué es la vida misionera. Quería ir a Rusia, Alemania o a Estados Unidos. En este deseo para Dios había un deseo impuro que quería exaltar, recuperar mi autoestima y quería vivir en un país avanzado y ser misionero famoso, teniendo todo por la gracia de Dios. Aleluya. Pero Dios dijo, sí, podrá. Me hizo vivir como misionero, pero Dios me llamó en Latinoamérica y purificó mi deseo por varios eventos. Sobre todo, no conseguí todo lo que yo deseaba antes, pero me enseñó la fe de la resurrección. Me dio un honor como un coordinador de Buenos Aires y colaboró con la Plata y Paternal. No tengo nada para estarme delante de los hombres, pero estoy encontrando más a Dios. Esto es mi mejor ganancia. Y ahora también realmente no tengo interés qué tamaño tendrá mi corona, sino le agradezco a Dios por invitarme en esta vida de fe. Oro para seguir esta vida hasta el fin. Amén. Amén. Segundo, como el Hijo del Hombre, 24-28. Miren el versículo 24. Misionero, hermana Victoria, ¿puede leer esto? 24. Sí. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Gracias. Wow. Por causa de una actitud egocéntrica y oportunista, el vaso espiritual de los discípulos se estaba rompiendo. ¿Y cómo Jesús les ayudó? Leamos versículo 25. Hermana Daniela, por favor, ¿puede leer 25? Sí. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Gracias. Jesús habló primero cómo hacen los gobernadores mundanos. Los políticos mundanos miran al pueblo no como sus hermanos, sino mira como un recurso para su éxito. Entonces, antes de ser elegido, ellos son muy nobles y buenos, pero después de ser líder, tratan al pueblo como si fuera un hombre transparente y usan y pisan al pueblo para su beneficio. Ellos son una carga más pesada al pueblo. Pero a veces mirando a ellos, ellos actúan así, en un caballo alto, endureciendo su cuello,
menosprecian al pueblo. Pero a veces mirando a ellos, que viven bien, disfrutando toda la riqueza, fama, poder, y nosotros confundimos, pensando, ajá, para ser exitoso debo ser astuto y cruel como ellos. Y un día yo también podré vivir así. Los discípulos también lo deseaban en fondo de su corazón. Ahora vamos a leer el versículo 26, primera parte. Hermana Daniela, léeme de vuelta. 26, primera parte. Mas entre vosotros no será así. Gracias. Aquí podemos ver su anhelo muy grande, que quiere que formemos una sociedad de contraste en este mundo. ¿Cuál era su anhelo de Jesús? Jesús nos enseñó su anhelo en su oración. Padre nuestro, que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Dios quería que Israel sea real sacerdocio y una nación santa en medio de los gentiles. Pero Israel se hizo peor que todos los gentiles y el nombre de Dios fue caído por causa de Israel. Jesús vino para levantar nuevo Israel en donde el nombre de Dios sea glorificado. La iglesia es el nuevo Israel. La iglesia es la maqueta del reino de Dios. Entonces, en el reino de Dios, ¿cómo los grandes deberían tratar al pueblo? Por eso Jesús dijo, mas entre vosotros no será así. En otras familias, aunque los hombres maltraten a sus mujeres, hijos, entre nosotros no debe ser así, porque nuestro hogar fue llamado como un pequeño reino de Dios. Nuestra iglesia también fue llamado para formar un pequeño reino de Dios en esta tierra. Así que seamos una luz. Por supuesto, no existe una iglesia perfecta, pero no el edificio, sino cada uno de nosotros somos la iglesia. Entonces, en vez de quejarnos de nuestra iglesia, juntos debemos edificar para formar un reino de Dios en nuestra iglesia. Vamos a luchar para que nuestro hogar y nuestra iglesia se haya el reino de Dios. Para esto debemos orar como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en mi hogar y en mi iglesia. Jesús dijo en el versículo 26, segunda parte. Ahora, hermano Kendrick, ¿puede leer 26? Leo, misionero. Que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Si uno quiere ser grande, hay que servir. Porque el que siempre recibe servicio no aprende nada. Ningún fruto espiritual crece en su corazón. Pero el que sirve, aprende y crece. Los 9 frutos del Espíritu crecen en su corazón sin falta.
y nuevas capacidades se desarrollan en su vida. Servir es una bendición. También es una invitación para ser padre espiritual, padre y madre espiritual. Ya sabemos qué significa el ser padre y madre. Misionero Noé, ¿qué significa ser el padre? Cuando Una bendición. padre, ¿qué sentiste? ¿Qué significa? Una responsabilidad. Una responsabilidad. Misionera Heredia, cuando fuiste madre, ¿qué sentiste? Una gran alegría. Amén. Ser padre, y ellos sintieron muy buena cosa, pero esto es el fin de nuestro egoísmo y empezar a ser siervo de la familia muy voluntariamente y muy alegremente. Pero se dicen que a veces los padres sienten ganas de tirar a su hijo afuera porque no pueden aguantar. ¿No crees? Pregunta a tu padre o madre si ni una vez no quería tirarte afuera. Pero venciendo ese límite, pudieron ser padre y madre verdadero. Ser padre espiritual también es lo mismo. A veces sentimos un límite y una gana de abandonar a las ovejas. Porque no todos, muchos son buenos, pero a veces nuestras ovejas son muy rebeldes como una gata y a veces algunos tardan mucho en crecer como una tortuga. Entonces, en este momento, ¿vamos a dejar? ¿Vamos a abandonar a ellos? ¿Cómo piensa, Pastor Nicolás? Cuando sentimos límite, ¿qué vamos a hacer? Soy Olivia Julio. ¿Cómo, misionero? Cuando sentamos el límite. Creo que como la tortuga, ¿no? Perseverar. Ok. No debemos dejar. Si uno quiere ser grande, necesitamos aprender de un gran maestro. Si aprendemos de un maestro más o menos, no podemos ser grande verdadero. En Corea había una mujer muy pobre, pero quería ser grande en hacer vestido tradicional hanbok. Entonces ella buscó a un mejor maestro de aquella época. Durante 3 años, su maestro no quería enseñar a ella. Pero siguió. Finalmente le aceptó. Ahora, ella es número 1 en Corea en hacer hanbok. Su nombre es Park Sul-nyo. ¿Cómo así? Si queremos ser grande, debemos aprender de Jesús. No necesitamos vagabundear buscando otro maestro, porque tenemos el mejor maestro que nunca nos rechaza. Es Jesús. Leamos el versículo 28. Leamos juntos. Vamos a leer juntos. Ya. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Gracias. Jesús también está diciendo que sirvamos a los otros como el Hijo del Hombre. Como el Hijo del Hombre. Como Jesús nos sirvió a todos. En el versículo 26, 27 decía, el que quiere hacerse grande, sirva a los otros. Pero el caso de Jesús era muy distinto. Jesús vino a servir, pero no para ser grande, porque Él ya es grande. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué vino a servir? Porque Él nos amaba mucho, nada más. Por amarnos mucho solamente, despojando su gloria original, vino al mundo. Isaías 53, 11 y 12 habla perfectamente cómo fue su servir. Pido por favor a misionero Caleb, podría leer Isaías 53. Sí, ok. Un segundo. A ver, bien. Ok. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Gracias. Amén. Y vemos cómo Jesús nos sirvió. Jesús fue malentendido y oprimido, pero aguantó y oró y sirvió y justificó. Entonces, finalmente, Dios lo exaltó. Nuestro Señor Jesús nos mostró cómo nos sirvió. Jesús nos sirvió no para ser grande, sino por amarnos mucho. Entonces, el tema principal de hoy no es servir, sino es amar. Podemos servir mecánicamente como un mozo, pero no podemos amar mecánicamente. Amar es más que servir. Todo límite de nuestro servir es cuando no tenemos amor. Sin amor, servir es muy feo. Es peor que no servir. Sin amor, primero podemos servir sin amor, pero continuamente es imposible. Sin amor no podemos servir. Entonces, para servir, debemos crecer en amar. Esto es proceso de ser grande. Aquí hay un gráfico de vida pastoral. Primero, intentar de servir. Después, fracasamos por falta de resultado o por falta de reacción esperada. Pero experimentamos ayuda, otra vez fracasamos, sufrimos sentido de la vanidad y finalmente, aprendiendo de eso, otra vez crecemos en el amor. Es inevitable experimentar este altibajo y crecimiento juntos. Así podemos crecer en amar. Vamos a arrepentirnos nuestro pequeño corazón y egoísmo y codicia. Amar nos hace servir muy gozosos. Servir nos hace extender nuestro corazón, nos hace crecer como padre. Realmente servir nos hace grande. Parece que el apóstol Pablo también sintió varias veces límite, pero venció por una manera. Él compartió como él pudo. Leamos el Hebreo 12, 2 y 3. Hermana Mirta,
Por favor, ¿podría leer Hebreo 12, 2 y 3? Sí, misionero. Puestos los ojos en Jesús, el... Perdón. Voy a comenzar de nuevo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Gracias. Okay. Nosotros generalmente no aguantamos a alguien muy parecido a nosotros mismos. Pero debemos, en este momento, debemos considerar a Jesús. ¿Quién me aguantó a este pecador? Y que está aguantando también. Entonces, al considerar el servicio de Jesús en nuestra vida, entonces toda la queja desaparece, sino se llena de agradecimiento y nueva fuerza para amar más a nuestro tipo. Quiero cerrar la lectura de hoy con la palabra de Salmo. Hay un salmo que habla muy bien sobre la vida pastoral. Pastora Sandra, ¿puede leer Salmo 84, 5 a 7? Sí, misionero. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Gracias. Hermanos, en tu corazón hay un deseo de ser grande en el reino de Dios. Amén. Si tienen, puede empezar la vida pastoral, la cual es el valle de lágrimas. Pero ahí vas a encontrar más a Jesús y la lluvia de la gracia del perdón llenará el estanque de tu corazón. Es muy maravilloso. Si uno ama a sí mismo, si uno quiere ser servido solamente, el estanque de su corazón jamás se llena. No solo no se llena, sino siente un gran vacío. Pero en el valle de lágrimas pastoral, el estanque de nuestro corazón se llena por la lluvia de la gracia. Y finalmente nuestra vida irá de poder en poder y veremos a Dios en Sion sin falta. Amén. Esto es la grandeza verdadera. Jesús quiere que todos los que están aquí hoy llevemos esta vida tan bendita. Hermanos, vamos a empezar a servir. Vamos a crecer en amar. Esto es la felicidad verdadera. Amén. Amén. Entonces, el tema principal de hoy es amar. Amar. Wow. Como el Hijo del Hombre. Vamos a leer versículo clave. Versículo 26, 28. Vamos a leer juntos. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor como el hombre. Orar. Señor, gracias. De verdad, nosotros, sin saber de verdad dónde está la grandeza verdadera, ni sin saber dónde está la felicidad verdadera, solamente queríamos ser amado y atendido, servido y nada más. Pero, Señor, esto era falsa. Pero, Señor,
Gracias por Jesucristo. Él mostró un mejor ejemplo. Ahora nos dice, de verdad, aunque todo el mundo viva egocéntricamente y astutamente y cruelmente, con mentira, y más entre vosotros, no será así, porque somos hijos de Dios, Señor, y ahora tenemos una meta para servir a otros, porque como el Hijo del Hombre, Señor, nos ayude a crecer en amar. De verdad, nos haga considerar a Jesucristo, quien nos amó tanto. Así, Señor, por amar, nos ayude a servir a los otros. Así, Señor, nos ayude a experimentar, conocer más a Jesucristo y crecer como grande, verdadero. Señor, bendiga a los que están aquí, Señor, cada uno, Señor. Bendiga también familia de viuda también. Y, Señor, cada familia, Señor, acompaña para poder empezar a practicar este amor. Gracias. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias.